Muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar la actividad integradora número 11 de probabilidad estadística acerca de lo de la varianza ANOVA. Mi equipo está conformado por mi compañero Olivares Lambarén, Diego Jesús, su servidor, Rodrigo Gutiérrez Leonardo, y mi compañero Carrasco Ochoa, Luis Eduardo. Eh, Siguiente. Ok. Eh, para dar una pequeña introducción de lo que viene siendo la ANOVA, la técnica de análisis de varianza ANOVA, también conocida como análisis factorial y desarrollada por Fisher en 1930, constituye la herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles de complejidad, sobre la media de una variable continua. Es por lo tanto el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medidas de dos o más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los factores sobre la variancia de una variable. Retomando un poquito esto, no sé si recuerden en la actividad integradora anterior, donde era de lo de probabilidad, las probabilidades de efecto. En este es como ya todo en conjunto, el análisis o de varianza ANOVA recapitula todo eso que ya vimos en un solo grupo para así llegar a un solo factor o a posibles factores de resultados. Prosiguiendo, dice la ANOVA de una vía ANOVA con un factor o modelo factorial de un solo factor es el tipo de análisis que se emplea cuando los datos no están pareados y se quiere estudiar si existen diferencias significativas entre las medias de una variable aleatoria continua en los diferentes niveles de otra variable cualitativa o factor. Es una extensión de los test independientes para más de dos grupos. Las hipótesis contrastadas en una ANOVA de un factor son que el HO es lo de las variables o las probabilidades. No hay diferencias entre las medias de los diferentes grupos y HO al menos un par de medias son significativamente distintas la una de la otra. Y ahí tenemos la fórmula que está un poquito eh, resumida, no está desglosada, pero con eso podemos llegar a lo que viene siendo la varianza ANOVA. Siguiente, por favor, le voy a explicar un problema. Ok, el siguiente problema consiste en lo siguiente. Queremos comprobar si el número de horas medio a través de la variable que está con el signo de número en horas, que pasan los trabajadores de una empresa en el comedor o sala de descanso tiene alguna relación con la falta de producción, medio a través de la variable producción. Ejecuta una nova, ahí es donde nos pide que utilicemos la varianza ANOVA, utilizando un nivel de significación del 5% e interpreta el resultado que obtienes. Aquí ya nos da esos dos datos de que ejecutemos la tabla o la varianza ANOVA y que utilicemos el nivel de significación del 5%. Entonces tenemos la variable de respuesta. Regrésale un poquito, Diego, por favor. Tenemos la variable de respuesta en horas y la variable dependiente también en horas. El factor viene siendo la producción y existe relación entre el número de horas. Todas las medidas son iguales y alguna medida no es igual. Alguna probabilidad es diferente. Siguiente ahora sí. Haciendo un pequeño paréntesis en esos, las relaciones son las hipótesis a comprobar o rechazar por el análisis ANOVA. Ok, del análisis de la varianza tenemos lo siguiente. La fuente, que viene siendo la suma de cuadrados, eh, cuadrado medio, el coeficiente F, y P es el valor. Como el P, el valor obtenido, es 0,3349, es mayor que el nivel de significación, lo que nos tenía de 0,05, se acepta la probabilidad o la varianza y por lo tanto se puede decir que la media de las horas que los trabajadores descanso es similar en todos los casos independientemente
de si su hora de descanso o si está bien la producción. Eh, Aquí ya tuvimos entre los grupos y aquí ya está la comprobación y es lo que va a explicar a continuación mi compañero Diego. Esta es una comprobación o requisito de la NOVA que es estudiar las condiciones de las variables, en este caso son los residuos. Este estudio normalmente se le conoce como normalidad dentro de todo el análisis ANOVA como el anterior. En este caso se hará el test de bondad de los ajustes residuales para comprobar o no la conclusión que se llegó en el anterior análisis. El test de normalidad para los residuales son los estadísticos de chi cuadrado, de la bondad de ajustes, el valor P de cada valor de ajuste estadístico, es decir, el chi cuadrado va a tener el valor P. El estadístico de Shapiro tendrá también su valor P, Z también tendrá su valor P y la puntuación Z para la kurtosis tendrá también su valor P. En estos valores P se tendrán que conjugar, muy bien, agarrar estos valores para proseguir a hacer el análisis de los valores residuales. Todos contrastados superiores, la frecuencia observada y la frecuencia esperada, todas van a ser contrastadas con chi cuadrada. En conclusión, chi cuadrada, teniendo todos los valores contrastados, tendrá un valor P de 0.642933, el cual se puede concluir que todos estos valores aproximados es igual a 0.18, es decir, que esta hipótesis H subfijo 0 esté puesto con mayores a nivel de significación del 5%. Por lo tanto, según el test de variable normal, este test de normalidad rechaza la misma hipótesis, puesto que son menores al nivel de significación. Por lo tanto, al fallar uno, se puede considerar que como normal la variable de residuos. Es decir, en este test de comprobación, la hipótesis falla. Sin embargo, este es solo un ejemplo de las posibles comprobaciones del análisis ANOVA. Normalmente se usan 3, por lo mismo porque pueden tener o no variaciones dentro de la misma hipótesis. Las conclusiones. Mis conclusiones es que el análisis ANOVA encuentra las diferencias significativas entre los datos relevantes, en este caso las horas, de verificar hipótesis de grupos específicos, en este caso si es productivo o no la producción dentro de la planta en el descanso, en específico de cuestiones específicas, teniendo un margen amplio de posibilidades para comprender mejor los datos. Y como ya he dicho, esta comprensión de los datos se basa en que las comprobaciones mismas pueden variar de hipótesis en hipótesis y de método de comprobación en método de comprobación. Bueno, retomando un poquito lo que dijo ya mi compañero Diego, para recapitular mi conclusión, la varianza ANOVA nos ayuda como una herramienta eficaz para el estudio de uno o más factores, como ya había mencionado, y diferente nivel sobre la media de una variable continua. En resumen, ayuda para el análisis de un solo factor que se emplea cuando los datos que tenemos no están pareados, es lo que ya se había mencionado, y que se quiere saber si existen diferencias significativas entre estos datos o no. ¿Qué quiere decir? Si se acepta el H sufijo cero o no se acepta. Eso sería un poco de nuestras conclusiones y pues sería todo de nuestra parte. ¿Algo que quieras comentar, Diego? ¿O sería todo? Estas son las biografías consultadas y para la realización de los ejercicios tuvimos ayuda de hojas de cálculo y otras aplicaciones externas a lo que puede ser una calculadora o los mismos cálculos que podremos hacer por la gran cantidad de datos que se tuvo que hacer para un solo ejercicio. Esto es todo. Gracias por su atención.